gente sacrificaba, se quería hacer una nueva Argentina, una Argentina sin argentinos, una Argentina sin gauchos, porque eso eran malos elementos, y traer el reemplazo de los gauchos, como decía Alberdi, que después se arrepintió de haberlo dicho, traer ingleses, anglosajones, porque darían mejor ejemplo para una constitución anglosajona, una constitución a copiar, que los elementos criollos. En esta época hay dos constituciones, una que fue dictada en Santa Fe, que fue estudiada y fue votada en 10 noches. Vean qué rapidez para hacer una constitución, pero 10 noches que no era mucho porque era copia de la constitución norteamericana, es decir, nada argentino hay allí. Y la otra, que es la constitución del Estado Soberano de Buenos Aires, que acepta la esclavitud, tampoco tiene nada de argentino. Después se ha resuelto mantener la constitución votada en Santa Fe con algunos arreglos, y acá entramos en la época del predominio de Buenos Aires, es el dominio del puerto sobre el país. Urquiza, acostumbrado a traicionar a todo el mundo, ha traicionado a su propio partido, ha dejado que se mueran los urquicistas, los pobres gauchos que gritaban viva Urquiza y levantaban la cinta punzó del federalismo y quedan masacrados por los Andes y Rázábal y Garzábal y tantos coroneles de Mitre. Y sin embargo en nuestra historia pasa eso por una época, un acto de civilización, es el asesinato civilizador. Bien, ahora se forma una nueva Argentina, una Argentina sin argentinos, fuera de la clase alta. Los de abajo quedan eliminados o por las guerras que hace los ejércitos triunfantes de Pavón en el interior, o por las guerras de indios que se inventan ahora, porque en la época de Rosas ya no hubo guerras de indios. Rosas había acabado la conquista del desierto y se había arreglado con los indios. Entonces no había malones, ni perjuicios, ni nada. Rosas los protegía. Ahora no. Ahora se abandonó a los indios la pampa para que los indios hicieran malones y la ocupara Calfucurá con sus malones y se llevara el ganado a Chile. El ganado de los estancieros de fronteras, que eran los estancieros federales, eran los estancieros rosistas, porque la parte de fronteras había sido dada a los soldados que lucharon por la Confederación. Se los eliminaba a ellos, y es ahí entonces cuando se hace la política de cantones, mantener cantones, donde se mandan a los gauchos a morir, a morir y que maten indios. Es decir, se va a eliminar a los indios con los gauchos y a los gauchos con los indios. Martín Fierro, nuestro poema, no es un poema de imaginación, cuenta la realidad, cuenta lo que se hace con el gaucho, cuenta la eliminación del hombre de campaña nuestra. Un hombre trabajador, honrado, con su casa, con su familia, con su mujer, con sus hijos, que el domingo se ha ido a jugar a las bochas o a la taba, al boliche, y que es arriado y llevado a la frontera en malos caballos y con malos fusiles a pelear contra los indios, y que pasa allí gran parte de su existencia luchando contra indios que los podían, hasta que un día, después de mucho tiempo de estar con ellos, consigue escaparse y vuelve a su rancho y no encuentra más que la tapera, y su mujer se la llevó al comisario y los hijos han desaparecido, y entonces el gaucho bueno se hace gaucho malo de repente. Ahora se convierte en un malevo, en un hombre que va a salir a pelear, a matar, hasta que al final se refugia con los indios en la final de la primera parte de Martín Fierro, porque considera que los indios tienen más corazón que los cristianos unitarios. Bien, esta época, donde tenemos que agregar también para matar al criollo, la guerra del Paraguay, una guerra inicua, una guerra para defender los intereses de Brasil en Paraguay. Nosotros al servicio de Brasil, claro, si Brasil nos había quitado a Rosas.
Entonces la oligarquía defiende a Brasil y va a arriar gauchos para que mueran en los campos paraguayos, en los cañadones paraguayos, para que los gauchos argentinos maten a los paraguayos y los paraguayos matan a los argentinos y se eliminen estas dos excrescencias, como dice Sarmiento, esta barbarie. Esa es la guerra del Paraguay. Bien, cuando se acabó esos episodios, cuando se acabó los episodios de las guerras del Chacho, cuando se acabaron los episodios de la guerra de López Jordán, de las guerras de indios, de la guerra del Paraguay, ¿qué es lo que queda de la Argentina? Queda una oligarquía, quedan gente que han sido gauchos o orilleros, que viven en las orillas de los campos, que ya han perdido su industria, porque las nuevas leyes de aduana han quitado las ventajas que le daba Rosas y ahora establecen la libertad de introducción de mercaderías inglesas, que entonces se fabrican en Inglaterra y no se fabrican en la Argentina. Y trae el ferrocarril, por supuesto, con capital criollo, pero en manos de los ingleses. Se va a acabar también las carretas y con todos los trabajos de los criollos, de los pocos criollos que van quedando, que quedan reducidos a gente de cárcel, como se cuenta en Bertino, o orilleros o malevos de las ciudades, sobre todo de Buenos Aires, donde todas las virtudes del criollo son tergiversadas. De su valor lo hicieron compadrada, de su estolidez lo hicieron insensibilidad. De esa manera desaparece el criollo, la clase baja, y va a ser reemplazada, lo había querido Alberdi, por inmigrantes. Alberdi quería que vinieran anglosajones, ingleses o norteamericanos, que para él era la raza superior, las razas viriles, como le llamaba, que creía que era necesaria también porque la raza inglesa era la única que podía establecer la libertad. La libertad, estoy citando de memoria Alberdi, como el vapor, es una máquina inglesa de origen. Sin esa raza sería imposible aclimatar la libertad entre nosotros. No se gana nada mejorando a los habitantes autóctonos. En Paraguay y en Chile saben leer todos los niños, aún los niños pobres. Sin embargo, no valen nada al lado de un obrero inglés que muchas veces no sabe ni la O. En palabras de Alberdi, en su libro absolutamente desconocido, aunque se lo nombra mucho, que se llama Bases. Bien, pero no llegaron los anglosajones. Otra inmigración distinta se coló por los puertos de Buenos Aires y Rosario. Eran meridionales, italianos, trabajadores serios, que venían amparados en inmigración a trabajar con indignación de Alberdi, porque decía que eso no era el gobernar es poblar, que le había prestigiado, eso era corromper un país, porque no eran sajones, eran latinos. Pero estos latinos, estos italianos, estos napolitanos, también habían otros cupos de inmigración, algunos españoles, algunos franceses, algunos portugueses, pero principalmente eran italianos del sur, napolitanos. Estos italianos, estos inmigrantes, tenían una ventaja para la oligarquía, que no tenían arraigo a la patria, ellos que no sentían la Argentina. Ellos venían acá a trabajar en silencio, de agradecimiento, a hacerse una situación para ellos, para sus familias, y si es posible volverse a Europa. Y si no, seguir trabajando acá. Tenían una ventaja también para la oligarquía, y era que no se entusiasmaban con caudillos. Ningún caudillo les iba a despertar el espíritu nacional, porque no tenían espíritu nacional. Pero con todo, esos inmigrantes cumplieron con resignación, con paciencia y con laboriosidad su misión de clase proletaria en una Argentina que no quería tener gauchos como proletarios, que no quería tener argentinos como proletarios.
Y así se forma la Argentina, que se va a prolongar durante muchos años y cuyo espécimen, su año que podemos llamar cúspide, es en el año 1880, donde encontramos una clase dominante, aparentemente la dueña del país, pero no es la dueña del país, son gerentes o abogados o empleados de las grandes empresas británicas, que son los dueños de todo, de los ferrocarriles, de los tranvías cuando se establecen, de las fábricas de oxígeno, de las fábricas de electricidad cuando también se establecen. Pero esa clase de criollos, de la oligarquía, que están al servicio del capital extranjero, viven cómodamente, no le dan trabajo los de abajo, porque no existen ya levantamientos de criollos, no hay un Rosa que implame a los gauchos, no hay un Facundo Quiroga que salga gritando religión o muerte. Esa es la pobre Argentina de 1880. Una clase, una Argentina mucho más colonia, pero muchísimo más colonia que la Argentina de antes de la independencia, con dueños de ultramar más poderosos, como eran los ingleses al lado de los españoles, con clase colonial mucho más fuerte, como era la oligarquía argentina, comparándola con la oligarquía española que existía a los cabildos, con proletarios que eran peor que los indios, que también diré peor que los indios porque ni siquiera hablaban español, más bozales, diremos la palabra, que los indios, porque no hablaban español. Hablo de los primeros que llegaron. Y de cuando en cuando, con algún lugar como se tenía en la época de las colonias españolas, en que había nativos, lo que quedaba de los gauchos, que ocupaban algunos pequeños lugares y en las orillas de las ciudades, dedicados al delito, que era su única profesión, la única profesión, lo único que podían hacer, al delito o a vender su voto en las parodias electorales, o a compadradas, o a ponerse al servicio de la oligarquía como ahijados. De ahí la palabra compadre, que llamaban al patrón. Bien, esa es la Argentina de 1880. La clase superior se divide entre mitristas o alcinistas, pero no hay ninguna diferencia entre unos y otros, son luchas simplemente personales. No se puede encontrar diferencias entre unos y otros. Quizás algunos encuentran que son más populares los alcinistas que los mitristas, y más militares los mitristas que los alcinistas. Sí, pero se pasan turnándose en el poder, haciendo revoluciones, donde mueren algunos de los chinos, los pobres chinos del escuadrón, o de los soldados. No van a morir los patrones, los chinos que se inmolan por lealtad criolla y que van cayendo hasta que por fin llega la conciliación o el acuerdo y Mitre y Alsina se dan un abrazo histórico y se reparten las posiciones. Esa es la historia argentina a través de las revoluciones de 1874, de 1880, en todo el periodo que nosotros llamamos la generación del 80. Es decir, que llamamos la Argentina del 80. Algunos ven allí una generación del 80, los nacidos después de Caseros, pero entre ellos no hay grandes figuras. Mucho más importante es la generación de la época de Rosas, donde por lo menos produjo aún en los elementos contrarios a Rosas un Alberdi, que se le puede decir lo que quiera porque era un hombre inteligente, o un Sarmiento, que era todo, diría las barbaridades más grandes, pero en el fondo tenía corazón argentino. La generación del 80, fuera de un Leandro Alem, un Hipólito Yrigoyen, un Adolfo Salsilla que descubrió la historia argentina, que se dio cuenta de la gran falsificación que había en la historia argentina. Adolfo Salsilla, que quiso un día escribir la historia de Rosas, él era de familia antirrosista y él era antirrosista, quiso escribir una historia de Rosas documentada,
y se documentó primero con los diarios de la época de Rosas. Se encontró una Argentina tan distinta que le llamó la atención. Pero esto era un país magnífico, era un país donde había absolutamente democrático, donde el demo era una realidad. Un país que hacía temblar a Inglaterra y Francia, pero eso no se contaba en las escuelas. Un país que era dueño de su industria, que era dueño de su economía. Y cuando le preguntó a un viejo amigo de Rosas, que se veía mantenido en Buenos Aires un poco ocultamente, o que había habido una gran persecución a todos los rosistas, cuando le preguntó a Bernardo de Irigoyen, que allá en su juventud había sido la cabeza más importante de la juventud rosista, le preguntó sobre esa Argentina que descubría en los viejos y amarillos papeles. Don Bernardo de Irigoyen le dijo que se fuera a Londres. Don Juan Manuel de Rosas había muerto, pero estaban sus papeles en la casa de su hija Manuela en Londres, que estudiara allí y allí vería la historia. Porque Rosas, don Juan Manuel, después de la batalla de Caseros, en el momento de irse del país, no llevó dinero, no se le ocurrió llevar dinero, pero llevó todos los papeles, porque sabía que lo iban a quemar, que lo iban a perseguir, que los iban a secuestrar, y llevó toda la documentación donde estaba toda su historia. Y entonces, allí saldría, se fue a Londres, y ahí se encontró con una Argentina tan distinta en la que él veía, una Argentina donde los valores morales valían más que los valores materiales, una Argentina donde había pueblo, un pueblo digno, una Argentina donde había patria, una Argentina que entusiasmaba al lado de la pobre Argentina que estaba viendo ahora, y de resulta se escribió su libro, que hoy se llama Historia de la Confederación Argentina, que es el primer libro revisionista. Bueno. Claro. Bien, vamos a tocar en esta clase la Argentina de los años 1900. Sobre todo el episodio más importante de esta época, que es la repercusión de la Segunda Guerra Mundial en la Argentina. Pero antes quiero hablarles algo del estado intelectual y social de la Argentina. Empiezo por lo social. Es la época en que domina la oligarquía, la época en que ha sido llamada en nuestra historia de la década infame, época de los grandes negocios. Hay una oligarquía que está gobernando apoyada en las Fuerzas Armadas, que evitan que evitan una irrupción del pueblo. Pero ha aparecido en esta época, en los jóvenes estudiantes, en los estudiantes universitarios, en los jóvenes intelectuales, hay un despertar del patriotismo. En parte debido a la repercusión que tiene el libro que le mencioné en la clase pasada, de Adolfo Saldías, sobre la época de Rosas. Y lo cual ha producido otros libros también tratándose sobre Rosas y tratando sobre la época. Y el conocimiento, el deseo de conocer la historia argentina. ¿Por qué la historia argentina ha sido falsificada? Y allí viene todo un movimiento importantísimo en la cultura argentina. Se lo llama generalmente el revisionismo histórico. Es cuando los jóvenes, en parte por los libros de historia revisionista que están leyendo, y en parte cuando se descubren los negociados de la carne, los negociados de la carne que llegan al pacto Roca-Runciman, los negociados de las compañías eléctricas, donde se compran radicales y conservadores las empresas eléctricas para obtener una prórroga de los contratos de concesión hasta más allá del siglo XXI, en parte a eso, sobre todo a la época del negocio de las carnes, donde Inglaterra nos dicta las condiciones para vendernos la carne, que nos damos cuenta, yo hablo entonces entre los jóvenes, yo era un muchacho, de que no somos dueños de nuestro país.
Se nos había dicho que la Argentina era nuestra, se nos había hablado de una constitución que era perfecta, se nos había hablado